Muy buenas tardes, mi nombre es Hernando Tuye. Hoy voy a hablarle lo que ha sido la historia de la Catedral Basílica de San Lorenzo, Santa Cruz de la Tierra. Junto con mi hermano Rodrigo, hoy le vamos a contar lo que ha sucedido. La Catedral Metropolitana, conocida como la Basílica Menor de San Lorenzo, es el principal templo católico monumento nacional de Bolivia, fundado en 1845, construida en 1770 por orden del virrey Francisco Álvarez de Toledo y concluyó en 1838 durante la presidencia de Andrés de Santa Cruz e iniciativa del vicepresidente cruceño José Miguel de Velasco, que fue diseñada por el arquitecto Felipe Bertrés, de estilo eclesiástico barroco, situado en el centro de la ciudad frente a la Plaza 24 de septiembre, también conocida como la Basílica Menor de San Lorenzo, modificada a un estilo eclesiástico en el Gales León Musnier y concluida por el italiano Víctor Querosola en 1915. ¿Qué significa para usted la catedral? Desde el día que yo vivo en Santa Cruz, o desde que he nacido en esta tierra, la catedral es el principio de la doctrina de todo boliviano o de todo cruceño, donde nosotros creemos en Dios, creemos en la iglesia, creemos en sus costumbres religiosas. Para nosotros es una casa de oración y un respeto mutuo que siempre le tenemos a la iglesia. Buenos días, hermano, pase bien. La catedral, pues yendo a la raíz de la palabra, la cátedra es la silla del maestro, ¿no? Es la sede, es el lugar donde el maestro enseña. Si eso podemos hacer una analogía con nuestra fe, con nuestra cristiandad, es la sede del obispo. En este caso, de nuestro arzobispo, en la actualidad, Monseñor René Leigue. Entonces, donde esta sede ha tenido pues una larga trayectoria, ¿no? Desde su creación, que ya data desde el 1605, donde la iglesia peregrina por todo el mundo, pero en este caso en Santa Cruz. Esta sería la sede de nuestro obispo. Y esta catedral pues es muy histórica en todos los sentidos. Recordemos de que al principio estaba como una iglesia muy precaria, ¿no? De adobe, de palma, similar a la iglesia de Porongo. En la actualidad ya es una infraestructura hecha y derecha. Como esta iglesia es construida el 1915 al 2015, cumplió 100 años de infraestructura. Es una iglesia ecléctica. Ecléctica quiere decir que tiene variedad de estilos, no solamente tiene un estilo, tiene muchos estilos. Entonces es una iglesia que congrega a todos los cruceños en la fe, en diferentes acontecimientos, todos los días en su misa, pero también en acontecimientos muy importantes, como por ejemplo tuvo la oportunidad la catedral de recibir al Papa Juan Pablo II. También tuvo la oportunidad de llevar adelante el quinto CAN, donde vinieron más de 100 obispos a visitar esta hermosa iglesia, y es un símbolo de cristiandad, que todo peregrino que pasa por aquí quiere conocer nuestra catedral, pues, ¿no? Muchísimas gracias. ¿Por qué es importante la catedral? Te contaré la historia. Todo empieza en 1615, cuando el Papa Pablo V determina la creación de la diócesis de Santa Cruz de la Sierra, es decir, que necesita un obispo. Desde ese entonces pasan 4 catedrales hasta que se pudo cumplir las aspiraciones de una catedral digna y duradera. En 1839 se inicia las obras de la quinta y definitiva catedral con el obispo Francisco León de Aguirre. Para el diseño y ejecución se encontraba el arquitecto Felipe Bertrés. La catedral representó todo un desafío, ya que las edificaciones en ese entonces eran casas de adobes, tabiques y pocos con cubiertas de tejas. La construcción fue avanzando hasta que 6 años después se juntaron muchos obstáculos, entre ellos la inestabilidad política, lo cual condujo a una falta de dinero para poder continuar con la construcción, llegando solo a construir 5 metros de altura del templo hasta 1903. Sin embargo, motivado por su fe y esperanza, cuenta la tradición de los cruceños que, acompañando de la imagen de San Lorenzo en procesión,
traían ladrillos y piedras para la fábrica, mientras bandas de música alegraban el trayecto. Durante más de 50 años la población entera se esforzó por levantar hiladas por hiladas el enorme templo. En 1904, el obispo Belisario Santiesteban, acompañado por el auge económico que vivió Santa Cruz en esos años, se determinó en concluir la catedral. Se reunieron grupos de ilustres ciudadanos conformando la Junta Impulsora de Obras de la Catedral, contratando al arquitecto León Musnier, quien respetó el diseño inicial y presentó algunas modificaciones, como ser la ampliación de 20 metros de fondo de la nave central, la elevación de la altura de la nave lateral, la cubierta falsa abovedada de madera, una gran solución, además económicos, convirtiéndose en una de las cubiertas falsas abovedadas más grande del continente. Sin embargo, nada de esto hubiera sido posible si el esfuerzo, tenacidad del obispo Santiesteban, quien realizó 5 visitas pastorales por muchas comunidades, recaudando dinero para poder determinar la obra. El obispo recorrió más de 4.900 kilómetros por tierra y río. Esto es equivalente a un viaje hasta la Tierra del Fuego, Argentina. Gran recorrido a pesar de sus 67 años, logrando recaudar en su viaje el 40% de los fondos utilizados hasta la consagración de la catedral. El 60% restante salió del mismo bolsillo de los mismos vecinos cruceños. En su paso, impartió realizando miles de confesiones, comuniones, confirmaciones y matrimonios. Para 1915, con la nave central concluida, el 18 de agosto se celebró la consagración de la catedral, es decir, se recibió la bendición del templo la noche del 16 de agosto. Luego de bendecir los exteriores del templo, fue primera noche iluminada con luz eléctrica en la historia cruceña. Gracias a Percy Bogán Genero Fernández, día siguiente se bendijo los interiores del templo, abriéndose las puertas para el ingreso de la reliquia de los santos, custodiados hasta ese entonces en la iglesia La Merced. En 1945, 30 años después de lo que se había sido la consagración, se recibió un financiamiento económico del Estado para poder terminar lo que serían las torres revocadas de la fachada de la catedral. En 1980 ya habían pasado 32 años y ya estaban listos los campanarios y las fachadas revocadas, como indicaban en los planos. Pasó el tiempo y 30 años después se iniciaron los procesos de restauración, ya que el revoque se encontraba deteriorado y necesitaba una renovación del enmaderamiento. También había la intención de abrir los vanos del campanario. Con el retiro del revoque deteriorado, se descubrió el bello trabajo manual de las construcciones con más de 30 modelos de ladrillos, que habían sido especialmente diseñados para la catedral. Así es como se decidió dejar el ladrillo visto para nuestra fachada. Entre otras restauraciones, se decidió dejar el cielo falso de madera vista en concordancia con el criterio de la fachada. También se aplicó losas de mármol de color blanco combinadas de baldosas negras. Y en medio de las restauraciones, el Papa Pablo V jerarquiza por segunda vez a la catedral al rango de Arquidiócesis Metropolitana de Santa Cruz de la Sierra y su obispo se convierte en arzobispo. Concluida la restauración de 1975, el Papa Juan Pablo II eleva el templo catedrálico a basílica menor y al máximo rango que cualquier templo católico puede aspirar, llamándose ahora el templo Catedral Metropolitana Basílica Menor San Lorenzo. Es por eso que la catedral pasa al selecto grupo de templos católicos en el mundo, con el 0,23% de templos católicos que son catedral basílicas menores y sedes de arquidiócesis al mismo tiempo.
sumándose el motivo de orgullo al edificio más querido y apreciado como símbolo de la ciudadanía de Santa Cruz de la Sierra. Con estos puntos dichos, damos por concluido lo que sería la historia de la Basílica Menor San Lorenzo Metropolitana de Santa Cruz de la Sierra. Muchas gracias.